Bueno, vamos a hablar de transferencia de calor. Para esto vamos a recordar la ecuación general de cónicas, que es la siguiente. Ax cuadrada más bxy por cx, c que multiplica a y cuadrada por dx más por y más un término independiente, esto es igual a cero. Vemos que las cónicas son tanto circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Y estas cónicas pueden salir de distintos cortes que se le puedan hacer a un cono. Por eso se les llama cónicas. Y bueno, aquí vemos algunas sutiles diferencias entre ellas de cómo se puede tomar el corte. Cambiando un poco el tema, para introducción también, tenemos que ver la ecuación general de transferencia. Las distintas propiedades que se pueden transferir a través de un medio, ya sea sólido o fluido, son las siguientes: carga eléctrica, momento, calor o masa. Son las cuatro que se pueden transferir. En cualquiera de los casos, la velocidad de transferencia de alguna de esas propiedades es igual a la fuerza impulsora entre la resistencia. Cuando estamos hablando de carga eléctrica, la fuerza impulsora es el voltaje. La resistencia es la que se presenta en el circuito que estamos estudiando. Cuando estamos hablando de transferencia de momento, esta es la ley de Newton, y esto es igual a la cantidad de momento que se transfiere, que es la fuerza por unidad de área, es igual a la viscosidad del medio, bueno, menos la viscosidad del medio, por la diferencial de velocidades entre los objetos que se están desplazando en el medio y la distancia que los separa. También aquí en la ecuación de transferencia de calor de Fourier, vemos que la cantidad de calor que se transfiere es igual a la conductividad térmica por la diferencial de temperaturas entre los dos objetos que transfieren la temperatura, de la cual se transfiere la temperatura de uno al otro, dividido entre la distancia. Y cuando estamos estudiando la ley de Fick, la cantidad de masa que se transfiere de un punto a otro depende de la difusibilidad del medio por la diferencia de concentraciones que hay entre los dos puntos y la distancia que los separa. Y es lo que vemos que tienen todos en común. Y bueno, ahorita hablando nada más de la ley de Fick, vemos que la difusividad tiene unas unidades peculiares: centímetros cuadrados sobre segundo. Y esto depende mucho de la difusibilidad específica de cada sustancia. Esta difusividad se puede variar. De hecho, a veces las difusividades de las distintas sustancias, aunque se llegan a conocer, no se toman en cuenta porque pueden variar dependiendo si hay agitación, si no hay agitación, si hay otros fenómenos involucrados como la transferencia de calor y etcétera. Entonces, pero ya la que se puede considerar, digamos que más fiable para trabajar, es la difusividad expresada en estas unidades, centímetros cuadrados sobre segundo. Y estas unidades las vamos a tener en unidades de área entre tiempo, las vamos a tener para cualquiera de las difusividades que hemos hablado, tanto para la de Newton, para la de calor también. Y bueno, volviendo a lo que son las cónicas se pueden distinguir una de otra por su discriminante. El discriminante es el que obtenemos dentro de la raíz cuadrada en las ecuaciones de segundo grado, que es b cuadrada menos 4 veces a por c. Entonces, precisamente obedeciendo a esto, estos tres términos nos hablan de que puede ser una hipérbola si este término es mayor que cero. Si este término es igual que cero, es una parábola, y es una elipse si esto es menor que cero. Entonces, esto se puede extrapolar a las ecuaciones diferenciales de esta manera. Aquí vamos a tener, entonces, en vez de un término al cuadrado, vamos a tener la segunda derivada. Aquí tenemos hablando específicamente de transferencia de calor, entonces tenemos la función de temperatura con respecto a la posición al cuadrado. Aquí, bueno, la segunda derivada de la posición. Aquí nosotros entonces también tenemos igual la función de la temperatura con respecto a la posición y otra función que puede ser, por ejemplo, el tiempo. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero ya nada más con respecto al tiempo al cuadrado, más la velocidad de transferencia de calor, el perfil de calor con respecto a la distancia, el perfil de calor con respecto al tiempo, o sea, la velocidad de transferencia, más la función de la temperatura. Y bueno, nuevamente tenemos estas constantes A, B, C, D, E, F. Y vamos a tener que es una ecuación de índole hiperbólico si tenemos que el discriminante es mayor que cero, que es parabólico si es igual a cero, o que es elíptico si es menor que cero.
Ahora, las ecuaciones de transferencia de calor se comportan de una manera parabólica. Es decir, entonces vamos a tener que esto vale 0. Entonces, este término al cuadrado menos 4 veces este y este son 0. O lo que es lo mismo. B cuadrada es igual a 4 veces A por C. Y bueno, la condición hiperbólica es en el caso de las ondas, sobre todo ondas sonoras que se propagan a través de una cuerda o una membrana. Pueden ser de 1, 2, 3 dimensiones o más incluso. Y la ecuación de Laplace es una elipse. También la vamos a ver. Estos sistemas pueden ser solucionados con series de Fourier cuando nada más lo único que se desea conocer es el perfil a grosso modo, poderlo graficar. No nos revela detalles muy puntuales en algunos aspectos que podríamos llegar a necesitar, pero cuando nada más necesitamos bosquejar la gráfica, conocer el perfil, las series de Fourier es la mejor opción por la sencillez del método y lo rápido que se puede obtener. Para construir las series de Fourier vamos a evocar las siguientes fórmulas. La serie de Fourier consta de 3 constantes. La constante A0, la constante A subíndice n y la constante B subíndice n. Y cada una de estas va a ir multiplicada, bueno, esta no va multiplicada por nada, nada más esta va multiplicada por el coseno y esta por el seno. Recordemos que las series de Fourier constan en describir el comportamiento de cualquier gráfica, cualquier función, a través de la suma de senos y cosenos. Cualquier comportamiento espacial se puede describir mediante la suma de senos y cosenos. Y bueno, donde las constantes de integración A0, A subíndice 0, A subíndice n y B subíndice n se calculan con estas fórmulas, para los cuales hay que integrar con respecto a la longitud de lo que estamos estudiando. Esta va siendo la longitud y esa es la función que nos es dada para conocer la información. Ahora sí, aplicando esto directamente a las ecuaciones de transferencia de calor, el primer caso, el más sencillo, es la transferencia de calor en una sola dimensión. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando tienes un alambre aislado, donde no hay transferencia de calor desde el alambre hacia el entorno, más que en los extremos, cuando esto está completamente aislado. Cuando tienes, por ejemplo, bueno, aquí decimos que un cilindro, un cuerpo, pero en realidad, para que esto sea válido, para que sea fácil de estudiar y válido en una dimensión, el ancho del alambre debe ser despreciable con respecto a su largo. Entre más largo y más fino sea el alambre, pues más aplicada a una dimensión va siendo la transferencia. Cuando tenemos tal caso, la transferencia de calor, la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo, multiplicado por la densidad del material y la capacidad calorífica del material, nos debe dar un perfil de funciones phi con respecto a x, más el perfil de temperaturas con respecto al tiempo y la posición, donde c es una función que depende de x y esto va siendo la capacidad calorífica. Rho también es una función que depende de la posición, que va siendo x, el largo del alambre, y esta densidad del material depende también de la posición. U dependiente de x y de t, entonces es la función del perfil de temperaturas que depende tanto de la posición como del tiempo. Y como es una ecuación diferencial parcial, nosotros tenemos que entonces se representa como phi. Y phi va siendo una función que depende tanto del flujo de energía como del perfil de la temperatura que tengamos a lo largo de dicho alambre. La complejidad de las soluciones varía mucho dependiendo si estamos trabajando en una dimensión, en 2 o en 3, pero normalmente a partir de 3 ya no se puede resolver por métodos manuales, hay que aplicar software si queremos resolverlo de manera rápida. Y bueno, para poder hacer una solución simple, consideramos que tanto la conductividad, la capacidad calorífica como la densidad del material son constantes para no recurrir a ecuaciones adicionales. Entonces, considerando que estas dos van a ser constantes, entonces aplicando la ley de Fourier es posible eliminar el flujo de energía, de tal manera que entonces esta phi, el phi dependiente de x y de t, se transforma en esto. La incorporamos directamente y considerando que tanto la densidad como la capacidad calorífica son constantes, podemos expresarlo de esta manera ya más simplificado.
Y bueno, para ayudarnos a la solución de este tipo de ecuaciones se recurre a la ley de Fourier, introduciendo a phi dependiente de x en el argumento, que es lo que nosotros hicimos aquí. La phi de x es igual a la conductividad térmica con respecto a la diferencial de temperaturas. Esta conductividad térmica es constante, esta se encuentra en tablas, y para que sea válida, tomarla como constante, debemos considerar que se trata de únicamente un solo material, no es la unión de dos materiales distintos que se logran visualizar por separado y que no tiene impurezas que pueden hacer una alteración en este valor. Bueno, también se considera que es una barra uniforme. Y entonces, de esta manera, la difusividad térmica queda expresada de esta manera y es igual a la conductividad térmica del material entre la capacidad calorífica y la densidad. Haciendo un análisis de esta K, que va siendo la conductividad térmica, la difusividad térmica, que es la que introducimos en esta ecuación, haciendo el análisis queda de la siguiente manera. La conductividad térmica se expresa en watts sobre metro por segundo. Perdón, en watts sobre metro por grado centígrado. Los watts, para fines del análisis dimensional, los separé en joules sobre segundo. Y entonces ya nada más queda el joule sobre metro segundo grado centígrado o grado Kelvin. De hecho está más en grados Kelvin en la mayoría de las tablas. Por ejemplo, la K del acero es de 52 joules por metro sobre 52 watts por metro segundo. Y bueno, la capacidad térmica, la capacidad calorífica es la cantidad de calor que puede almacenar un cuerpo por kilogramo y esto se mide en joules por kilogramo grado centígrado para saber cuánto calor puede almacenar. Y la densidad del material pues se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos. Haciendo ya el análisis dimensional vemos que entonces aquí tenemos la K0, sus unidades, joules sobre metro grado centígrado. Ahí está la capacidad calorífica, kilogramo, bueno, el inverso de la capacidad calorífica, kilogramo grado centígrado sobre joule. Y también el inverso de la densidad, que es metro cúbico sobre kilogramo. Bueno, por como están dividiendo estos dos, los pongo los inversos. Y entonces, haciendo el análisis, vemos que este joule con este joule se anulan, este kilogramo con este otro kilogramo, este grado centígrado con este otro grado centígrado también se van a anular. Y este metro cúbico que está multiplicando se va a dividir con este metro, entonces va a quedar metro cuadrado únicamente. Y el que no se anula, porque no está en ninguna otra unidad, son los segundos. Entonces quedando las unidades de la difusividad molecular que habíamos visto antes, que es de metro cuadrado sobre segundo. Y esa es la misma que se puede manejar tanto para carga eléctrica como para un perfil de velocidades cuando lo que se está transfiriendo es el movimiento, el momento. Y bueno, se agrupan las constantes como propiedades intrínsecas del material, por eso se puede llevar a cabo, donde la función U dependiente del tiempo y de la posición, que en realidad va primero la posición y luego el tiempo, nos da el perfil de temperatura a lo largo de la barra. Como se tiene una ecuación diferencial de segundo orden, se requiere que el tiempo, se requiere que nos den el valor de la temperatura para cualquier tiempo o las condiciones iniciales. Entonces, precisamente se necesitan conocer dos condiciones de los valores frontera para que el sistema no esté subdeterminado, es decir, no lo podamos resolver. Es como tener una ecuación con dos incógnitas, no podemos resolverlo, necesitamos dos ecuaciones para poder resolverlo. Si tiene dos incógnitas, lo mismo pasa aquí, necesitamos dos valores iniciales, dos valores frontera para poderlo resolver, porque es una ecuación de segundo grado, una diferencial de segundo grado. Y bueno, entonces este tipo de valores frontera, dependiendo que tengas, se puede clasificar en cuatro grandes grupos. Las condiciones de Dirichlet, Newman, Robbins y periódicas. Dependiendo cuáles sean tus condiciones periódicas, perdón, las condiciones iniciales, los valores iniciales que necesitamos para poder trabajar y encontrar la solución. Y bueno, en el caso las condiciones iniciales general del tiempo es mostrada, aunque puede ser una constante o un perfil de temperaturas. Entonces, aquí por ejemplo, en el caso de Dirichlet, nos necesitan proporcionar siempre la función de temperatura, cómo se va a comportar al inicio de la barra y al final de la barra.
para cualquier lapso de tiempo y nos deben dar una función, o bien esta puede ser una constante, pero necesitamos conocerlo tanto para el inicio como para el final. Y esas son mis condiciones fronteras. Las condiciones de frontera espaciales dependen de cada caso y se pueden clasificar en estos 4 grandes grupos. ¿Ok? Y bueno, entonces, como les acabo de mencionar, las de Dirichlet necesitas la temperatura al inicio de la barra y al final de la barra para cualquier instante de tiempo, ya sea constante o que sea una función. Bueno, para los siguientes casos, que ya va siendo bueno, siguiendo con Dirichlet, perdón, las condiciones de Dirichlet son condiciones de temperatura o perfil, cuando se conocen la temperatura en los extremos de la barra. Para el flujo de calor en una dimensión, las dos temperaturas de los extremos son indispensables. Se necesitan conocer, si no, no se pueden trabajar. Siguiente condición, que es la de Newman, es la que se aplica para tubos aislados. Cuando tenemos flujo de calor a través de una barra de metal, que está aislada completamente del entorno, entonces se dice que tienes las condiciones de Newman. Si dicha barra también cumple con las condiciones de que el largo es muchísimo más grande que el ancho, entonces el ancho va siendo despreciable con respecto al largo. Y bueno, en dichas condiciones, en las de Newman, son condiciones de flujo de energía, por ello se utilizan también derivados parciales para la solución. Y es lo que tenemos aquí. Esta es una derivada parcial y nos dice entonces que la variación de temperatura en el inicio de la barra es cero y que la variación de temperatura aquí para el final de la barra es cero para cualquier instante de tiempo, igual aquí. Entonces nos está diciendo que la barra está aislada y que el calor no se escapa por los laterales de la barra. Bueno, las condiciones mostradas solo son válidas cuando la barra está perfectamente aislada, cuando no hay fuga de calor hacia el medio por los extremos de la barra. Siguientes condiciones, las condiciones de Robin. Las condiciones de Robin surgen de la ecuación de enfriamiento newtoniano y en este caso se considera que todos los objetos están sumergidos en un fluido. Este fluido, recuerden que puede ser un líquido o un gas, como en este caso la mayoría de los objetos casi siempre es que se maneja es aire, pero también puede estar sumergidos en un fluido. Y entonces hay transferencia, ahora sí, por los laterales. Y entonces, dependiendo qué condiciones tengamos, podemos estudiarlas también por medio de las condiciones de Robin. Y es lo que nosotros observamos cuando hay fuga de calor a través de los laterales de la barra. Y las condiciones de Robbins se aplican cuando se considera que la barra está en un fluido, salen de las ecuaciones de enfriamiento newtoniano. Para tal efecto se puede considerar que el aire es un fluido no aislante, y lo que nos indica que las condiciones de Robbins son un perfil entre la barra y el fluido. Nos interesa saber cuál es más caliente siempre. Solo se cambia el orden de la ecuación dependiendo quién es más caliente. ¿Quién está más caliente? Si el fluido está más caliente que el cuerpo que estamos estudiando, entonces la transferencia de calor es desde el fluido hasta el cuerpo. Y si es al revés, que el cuerpo, en este caso un tubo, está más caliente que el aire que lo rodea, entonces la transferencia de calor es desde el tubo hasta el fluido, y esto nos influye en el signo de la ecuación. Y finalmente las condiciones periódicas se usan cuando es importante conocer la geometría del cuerpo, cuando no se puede considerar un simple alambre. Para el caso de una dimensión, el caso más clásico, se dice que entonces el alambre puede estar enrollado en sí mismo y forma una dona. Entonces, cuando no tengo un inicio y cuando no tengo un fin, como en el caso de una dona, entonces aplico las condiciones periódicas que nos dicen esto, que debo de conocer la temperatura para el valor de menos L hasta T, y cómo se da el flujo de calor a través del tiempo, perdón, de la posición, para cualquier instante de tiempo, para la posición L, cuando entonces no tengo un origen, sino que simplemente, pues, si es una dona no tengo un origen, pero sí puedo tener un perímetro de la dona que va siendo L.